todos. 31 años pasaron del atentado contra la AMIA. Bajamos un poquitito la música. Santi, gracias. 7 grados 8 la temperatura. A 31 años del atentado, acabamos de escuchar en el programa de mi compañero Luis Gasulla a la voz en off de Ricardo Darín, remarcando lo que por supuesto que es nos pega a todos en la memoria, en la cabeza y en el corazón, aunque sean 31 años y no sea un número par, ni tenga que ver con algo parecido a un casamiento o un cumpleaños, no vamos a dejar de olvidar lo que está pasando. Escuchamos a Camila. Camila está seguramente acá con nosotros en el aire. Ya vimos que estaba el presidente de la Nación con una comitiva muy importante. Vi por ahí a Carolina Lozada, creo que estaba Maximiliano Ferrado, está hablando Mariana Fabiani en este momento, ¿no? Y mientras... También a quienes de diferentes puntos del país y del mundo están siguiendo la transmisión en vivo de este acto. Contamos con la presencia del presidente de la Nación, doctor Javier Milei, y destacamos la presencia de numerosas delegaciones de distintos países, funcionarios, diplomáticos y dirigentes de organizaciones internacionales que han viajado a Buenos Aires especialmente para estar presentes hoy junto a nosotros. Saber que nuestro reclamo de justicia ha trascendido las fronteras nos hace sentir un abrazo y nos hace más fuertes. Las numerosas adhesiones recibidas nos alientan, nos reconfortan. Por supuesto, por la magnitud que representan no podemos nombrar a todas de manera individual, pero las agradecemos. Y agradecemos la presencia de los alumnos de la Escuela Ort, Yolem Aleichem, Martín Buber, Torateinu y Tarbut. A continuación nos va a dirigir la palabra Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA. Mariana Fabiani obviamente está conduciendo el acto, moderando el acto. Va a hablar el presidente de la AMIA. Lo vamos a escuchar. Mientras que se prepara, Luis Gasulla estaba preguntando qué estábamos haciendo cada uno de nosotros el día del atentado contra la AMIA. Yo estaba trabajando en Radio Continental, ahora les voy a comentar. Gracias por acompañarnos una vez más. Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura. 31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país. Durante todo este tiempo escuchamos los reclamos de dirigentes comunitarios, los testimonios de sobrevivientes, la memoria viva de los familiares, el acompañamiento de artistas, figuras relevantes de nuestro país y de gran parte de la sociedad. Todos reunidos una y otra vez en este mismo lugar para que el silencio no se vuelva olvido y la memoria no se reduzca solo a una ceremonia. En este mismo lugar, en cada acto, dijimos claramente que Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos. La justicia de nuestro país dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes en la planificación y ejecución del atentado mediante su brazo armado, la organización terrorista Hezbollah, de la misma manera que lo hicieron 2 años antes contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Interpol convalidó las conclusiones de la investigación y estableció las alertas rojas para la captura internacional de los acusados. El año pasado, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo ejemplar en el que volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994. Este veredicto no solo ratificó los motivos del atentado, sino también porque Argentina fue el blanco elegido. Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El que está hablando es Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA. Más activo que nunca. Mohsen Rabbani es agregado cultural de Irán. Y Salman Rauf, el Reda, miembro de Hezbollah, fueron los principales coordinadores del ataque. Sorprendentemente, Rabbani aún posee propiedades
en Argentina. Respecto a Salman Rauf, Estados Unidos también lo busca por terrorismo desde el año pasado. Hacemos un llamado a nuestro gobierno y al de Estados Unidos para que trabajen juntos y logren que ese asesino enfrente la ley. El mismo pedido le hacemos formalmente a la República del Líbano. Si aspira a la paz, debe entregar a sus ciudadanos para que sean juzgados. Nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales. El episodio del avión venezolano-iraní en 2022, con su tripulación sospechosa y la presencia de altos oficiales iraníes, confirmó esas alertas y expuso las falencias de nuestro sistema de seguridad e inteligencia. Lo mismo ocurre con la firma del acuerdo militar entre Irán y Bolivia, que exige una inmediata reacción por parte de nuestras autoridades, incluyendo el refuerzo de los controles fronterizos. Ya en su dictamen de mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman, que en paz descanse, documentó con precisión la profundidad de la estructura terrorista montada por Irán y Hezbollah en numerosos países de Latinoamérica. El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales. Esa amenaza está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época. Solo una cooperación internacional seria y sostenida, basada en el intercambio de información, la prevención y el compromiso político, podrá ofrecer una respuesta a la altura del desafío. Bueno, es impresionante la descripción de los hechos tan precisos y con una cronología tan, yo le diría casi tan perfecta, que acaba de presentar el presidente de la AMIA, el señor Osvaldo Armoza, sin H y con Z, porque la trae inmediatamente al presente. Irán sigue activo. Los grupos terroristas asociados a Irán siguen activos. En Latinoamérica siguen estando muy activos. El dato que más me sorprende a mí, por lo menos, Luis, es el dato que dice que todavía Moller Rabani tiene una propiedad, entiendo que a su nombre, en la República Argentina. Yo creo que ese dato se debería revisar inmediatamente. Todos los que tenemos un cierto compromiso con el periodismo de investigación lo deberíamos revisar inmediatamente. Por lo menos yo no lo conocía. Es un datazo. Rabani aparecía en las escuchas legales que había conseguido Alberto Nisman. ¿Te acordás que hablaba con Jorge Yusuf Khalil, que era el representante de una mezquita en Floresta, que recibía y tenía más información a veces de la política internacional argentina que el propio fiscal Alberto Nisman, y que hablaba con Luis Delía, ¿no? Efectivamente. Hablar no es un delito, el tema es lo que decía. Obviamente, nosotros pasamos en su momento en la cornisa, creo que fuimos los primeros que pasamos esas escuchas entre Delía, Esteche, mencionaste Yusuf Khalil. Jorge Yusuf Khalil. Delía, Esteche, Carlos Zanini, entre otros, fueron procesados, detenidos durante un tiempo por ser cómplices en lo que se denominó la causa Memorándum de Entendimiento con Irán. Acaba de decir Osvaldo Armoza, la incertidumbre en estos temas son inaceptables. ¿Vos qué estabas haciendo el día del atentado contra la AMIA, Luis? Yo lo veía por tele, recién lo comentábamos. Mi mamá trabajaba cerca de la Embajada de Israel y ese día nos pegamos un susto bárbaro, estaba en la cultural inglesa, de casualidad no le pasó nada, y cuando fue lo de la AMIA también estaba afuera, así que estábamos con los abuelos.
y preocupados, viste que era más difícil comunicarse, no, Sí, no claro. había teléfonos celulares Claro, en 94, por lo menos había algunos, los grandes Movistar, Ujú. Movistar no, ¿sí? Movicom. Movicom eran, sí, sí. Pero no teníamos y bueno, estábamos esperando que lleguen a casa, ¿no? Mi viejo obviamente llegó antes porque en el lugar donde trabajaba los liberaron ante esa noticia que conmocionó a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Todo el mundo Claro, estaba claro. conmocionado. Todavía cuando uno ve imágenes de ese atentado, esa especie de hongo, de bomba, cuando estalló, se sigue sorprendiendo. Yo trabajaba en Radio Continental. ¿M? Ya trabajaba en Radio Continental cuando sucedió el atentado contra la Embajada de Israel. Y a partir del momento en que sucedió el atentado contra la Embajada de Israel en 1992, cada vez que yo ingresaba o me presentaban, yo ingresaba en el programa al final del programa de Carolina Perini y el Bebo Granados y al principio del programa del Cholo Gómez Castañón. Yo participaba de ambos programas, era columnista de ambos programas. Y cada vez que ingresaba, yo decía, buen día, pasaron tantos días del atentado contra la Embajada de Israel. Todos los días, contaba todos los días. Conté 823 días del atentado contra la Embajada de Israel, que fueron los días que separaron al atentado a la Embajada de Israel contra el atentado a la sede de la AMIA. Y cada vez que alguna persona que se levantaba un poco distraída y que no entendía el sentido, yo cada tanto explicaba el sentido de por qué recordaba todos los días que habían pasado el atentado contra la Embajada de Israel, y terminaba diciendo, era para que no se vuelva a repetir, porque todo el contexto indicaba, y la falta de respuesta indicaba, que seguíamos siendo un blanco relativamente fácil para el terrorismo. Me parece que se llegó a comprender, desgraciadamente, ¿no? Con el atentado contra la AMIA. Y Radio Continental estaba muy cerquita relativamente, estaba en la calle Rivadavia, yo te diría a no más de 20 15, cuadras. 15, Pasteur, 20 cuadras, sí. A ver, Callao, Carlos Pellegrini, pasaba así, 15 o 20 cuadras. Se escuchó un bombazo atronador. Tardó segundos en ir el móvil de Radio Continental, ya me voy a acordar quién lo estoy viendo al movilero, no me acuerdo ni el nombre ni el apellido, pero ya me voy a acordar. Canoso, pelo blanco, si alguien está escuchando seguramente o escribiendo en el chat me lo va a recordar. Un compañero nuestro que cubrió bueno, como podía, con una emoción tremenda lo que estaba pasando. Tardamos mucho en darnos cuenta de lo que estaba pasando hasta que en algún momento se empezaron a escuchar y a transmitir las voces de los rescatistas que decían, manténganse en silencio, queremos escuchar cualquier signo de vida debajo de los escombros. De los escombros, terrible. ¿no? Y recuerdo también que durante todos estos años, querido Luis, por supuesto que yo he hablado prácticamente con todos los familiares de las víctimas, prácticamente con todos. Pero hay una persona con la que dentro de un ratito vamos a hablar, que se llama Sofía Guterman, madre de Andrea, cuyo testimonio nunca deja de conmoverme. Sofía Guterman, madre de Andrea, desde que estalló la bomba contra la AMIA, se dedicó solamente a una sola cosa en su vida: a enseñar en las escuelas, a asistir a las escuelas, a ser invitada en escuelas y colegios para contar el horror de lo que pasó, la crónica de lo que pasó. Y cuando me lo contó por primera vez a mí me costaba, todavía me cuesta entender, bueno, ¿quién va a entender? Eso son cosas inentendibles. Claro. Sí, Cómo ella, cada vez que contaba la crónica de lo que pasó ese día, no experimentaba una apertura parcial o total en esa herida enorme que te deja la muerte de un hijo y en las características y con las características que tuvo la muerte de su hija Andrea. Dentro de un ratito vamos a hablar con ella. Bueno, muchísima gente y mucho respeto y mucha emoción y mucho compromiso
en esta conmemoración a los 31 años del atentado contra la Mutual Judía. Está Camila Españolo por ahí. Camila, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Así es. Tal como decías vos, ahora aplausos ante lo que está diciendo, ante el discurso de Osvaldo Armoza, el presidente de la AMIA. Pero antes de los aplausos, porque él en algún momento hizo una pausa, atención total, silencio total acá en Pasteur, en el barrio porteño de Valvanera, atención total a las palabras del presidente. Antes de esto dialogó unos minutos Jennifer Dubin, que hacía referencia Perdón, a que ¿está hablando el presidente de la AMIA o el presidente de la Argentina? El presidente de la AMIA. Ajá, perfecto, perfecto. ¿Y qué me decías? Que al comienzo Jennifer Dubin hizo referencia a que se cumplían 31 años de la masacre, por supuesto el aniversario número 31, la misma edad que tenía su papá, Norberto Dubin, al momento del atentado. Ese fue el testimonio que escuchamos antes justamente del discurso del presidente de la AMIA, Luis. Bueno, está diciendo, o terminó de decir, que Argentina se paró en el lugar correcto de la historia. ¿Lo escuchamos un poquito más, Camila, Luis? Dale. Pero aquí estamos, arropando a los familiares y sobrevivientes, para que sepan que no están solos. Cuanto más tiempo pase, estamos más comprometidos con la memoria y la justicia. Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron, no lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie. Porque en este mismo lugar, hace 31 años, mataron a 85 personas, judías y no judías, argentinos y extranjeros, chicos, jóvenes, adultos y mayores, porque el terrorismo no discrimina. Pero también en este mismo lugar, hace 31 años, minutos después de la tragedia, se acercaron a ayudar cientos de voluntarios, rescatistas y profesionales de la salud. Afortunadamente, la solidaridad tampoco discrimina. Somos una sociedad con enormes dificultades, es cierto, pero podemos mostrarle al mundo con orgullo nuestro ejemplo de respeto y convivencia pacífica, nuestra capacidad de transformar el dolor en un motor de acción y resiliencia, nuestra incansable búsqueda de memoria y justicia. La pérdida de un ser querido de una manera tan brutal como es un acto terrorista es una marca que se lleva en el corazón para siempre. Hoy volvemos a rendir homenaje a quienes debían seguir con sus vidas y recordamos también todo el amor que esas 85 personas recibieron de ustedes, sus familiares, amigos y compañeros. El acompañamiento de una sociedad que decidió no olvidarlos. Una vez más, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias por decir presente. Bueno, ahí estaba el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, hablando, haciendo una descripción muy, muy minuciosa de cómo está la causa, el sistema de justicia y la actividad del terrorismo hoy en la región, en Latinoamérica y también en Bolivia, particularmente, y en la República Argentina. Camila Españolo, de nuevo, recordanos quiénes están presentes en este acto. ¿Vos me preguntas en cuanto al gobierno, funcionarios políticos sí, o todos los que estén presentes ahora, la sí. figura destacada, por favor. Bueno, está el presidente Javier Milei, por supuesto, acompañado de gran parte de su gabinete. Está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está el ministro de Defensa, Luis Petri, está también el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, está el vocero presidencial, Manuel Adorni, y también la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto a él. Al menos son las figuras que yo pude ver, Luis. Te cuento que ellos están muy cerca del escenario. Nosotros, prensa, estamos bastante lejos, por eso no tenemos una visión directamente hacia ellos, y además hay muchísima gente, te digo, estoy tratando de mirar hacia atrás por la calle Pasteur, la verdad, mucha gente, multitudinaria esta convocatoria, 31 años del atentado de la AMIA. Ahora están pasando un video en el cual comparten fotografías, ¿no?, de las 85 víctimas de este atentado.
Muy bien, ahí estamos viendo el video. Yo recuerdo, Camila, que cuando hicimos acá en este espacio un museo, el Museo del Periodismo Argentino, hicimos un formato, una pieza que se llamó 40 años de periodismo argentino, de Bolcha a la Nata, y Mariano Con y Gastón Duprat, que fueron los que tuvieron la idea, hicimos una especie de espacio donde había 7 pantallas muy grandes, muy poderosas, con un sonido muy impresionante, y cuando pasamos la parte del atentado contra la AMIA, los testimonios que eligieron fueron, creo que fue en el primer año o el segundo año, cuando decían con nombre y apellido, acá, y bien marcado, y con una fuerte potencia en la voz, todos los muertos del atentado contra la AMIA, el nombre y apellido de todos los muertos del atentado contra la AMIA. Era verdaderamente acá Luis, impresionante. Sí, Camila, exactamente decime. lo mismo. Acá sucedió exactamente lo mismo. Sí. Antes del discurso de Osvaldo Armoza, sucedió lo mismo. Se leyeron los nombres de las 85 víctimas y además se prendió una vela por cada una de ellas al lado de una flor, de una rosa. Muy bien. Gracias, Cami. Cuando tenga más información volvemos, ¿sí? Gracias a ustedes. Y cuando ustedes lo dispongan hablamos con Sofía Guterman, producción. ¿Les parece bien? Bueno, 10 de la mañana, 26 minutos. En este momento la temperatura es de 10 grados y medio. Está subiendo un poquitito la temperatura y sinceramente cuando yo vine para acá el día está bastante lindo. Me parece que hay sol ahora y que no hay nubes. Dentro de un ratito le vamos a pedir a Lu Gutiérrez que nos diga cómo va a seguir el tiempo. Querido Luis, el domingo es el Día del Amigo. El 20 de julio, sí, Sí. el domingo. No sé cuándo se instauró el Día del Amigo, pero me parece que recientemente. No, Santi, es que vos tenés muy pocos amigos, por eso no te acordás. Sí. Bueno, es recordando el día que llega el hombre a la luna. Exactamente. Bueno, el domingo es el Día del Amigo y más allá de los mensajes en cadena, de los memes y de la juntada, parece que va a haber juntada, menos lo que elaboramos para la cornisa. Después de la cornisa por ahí. Hoy queremos hablar en serio de la amistad. ¿Qué hace que un amigo, más que un amigo, qué hace un amigo de verdad? Para vos. Está siempre, te banca, te dice lo que querés escuchar. Te presta plata sin preguntar. ¿Por qué metieron la plata en el medio, chicos? Siempre están con un amigo prestamista. Sí, siempre está con la alcancía. ¿Quién fue el de la idea? ¿Joaquín Villanustre acá? Sí. ¿Necesitas unos mangos, Villanustre? Pedí a Nacho Franco que está dulce. O a Nico Luces que está dulce. Queremos que nos cuentes qué hiciste alguna vez por un amigo que no te olvidas o qué hicieron por vos que te marcó. ¿Qué es ser amigo? ¿Qué es ser amigo, Luis Gasulla? Qué buena pregunta, Luis, qué buena pregunta. Y escuchar, ¿no? Escuchar, estar presente, siempre, cuando un amigo te necesita. No sé, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué es ser amigo? Para mí, ¿Qué es ser un buen amigo? Para mí, ser un buen... lo que implica para mí ser buen amigo, no sé para los demás, que cada uno lo resuelva como puede. Para mí, ser un buen amigo implica poder contarse absolutamente todo. Confidentes. Claro. Todo. Sin juzgar al otro. Exactamente. Tener la confianza como para eso. No, pero no solamente para juzgar. Poder contar tus cosas lindas, tus logros, qué lindo para compartir, para festejar, para levantar una copa, qué sé yo. Pero también estar suficientemente abierto emocionalmente como para compartir tus miserias, o tus errores. Tus errores, claro. Tus pecados, entre comillas, si lo querés poner en términos, qué sé yo, casi religiosos. Pero las cosas en las que metiste la parte de verdad, pero no solamente me equivoqué, en las que tenés eventualmente defecciones, entre comillas, emocionales. Claro, ¿entiendes? Sí. Las cagadas que te manda casi todos los días, Luisito Gasulla, decilo. Y por eso mis amigos tienen el oído así de grande ya, de escuchar otra vez, otra cagada más. Sí. No, pero lo de emocional, ahora en serio, para mí es muy importante. Un amigo es con el que podés hablar absolutamente todo. ¿Cuántos amigos tengo de esos? 1, 2,
Son pocos. Los amigos de verdad son pocos. Cuatro. Todo. Y lo mismo. Pero no solamente todo en el sentido de lo que... Porque uno siempre... Yo siempre digo, nosotros somos 3 amigos que hace mucho tiempo que nos conocemos, Gabriel Corrado, Sergio Frenkel, que yo. Y durante muchos años nos contábamos, parecíamos 3 tanos, eso que nos íbamos contando anécdotas, y éramos los 3 Superman, ¿viste? Y le poníamos IVA, ¿viste? Siempre le poníamos, ¿te acordás cuando estamos? No, y vos. Hay un momento en la vida en donde uno se abre de verdad, no de pico, y entonces empieza a compartir también las miserias, y las debilidades, y las vulnerabilidades, y las emociones. Hablando de emociones, hace unos años, ya no recuerdo cuánto, en La Nación Más, estamos cubriendo una nueva conmemoración del atentado contra la AMIA, e invitamos a Sofía Guterman, mamá de Andrea, una de las víctimas del atentado contra la AMIA. Sofía Guterman, que ahora está en línea, nos contó con una... En ese momento yo sentí mucha paz y mucha emoción, que después de la... que después de lo que le pasó a su hija, ella decidió dedicar su vida a contar lo que había pasado en la AMIA cada vez que pudiera, en las escuelas, en los colegios, en los establecimientos. Y en ese momento yo no podía entender, y todavía me cuesta un poco, Sofía, entender cómo podés hacer cada vez que te toca eso sin que se abra de nuevo esa herida enorme que nos toca a todos nosotros como padres. Sofía, buen día. Luis Gasulla, Luis Majul te saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Bueno, pasó, no sé si en el momento, hace varios años atrás, en el momento en que nos conocimos, me reportearon, les conté el motivo. Cuando pasó el atentado, a los pocos días, comenzamos a reunirnos los familiares, que fuimos los familiares del primer momento, de los cuales todavía nos mantenemos algunos y otros lamentablemente ya no están. Con otros hijos, a luchar por aquel que habían perdido. Pero yo estaba sola porque Andrea era nuestra única hija. Y cuando salí de ahí, salí mal porque yo decía que no iba a haber quien luche por ella. Y yo no tenía ganas de luchar, tenía ganas de morirme. No sabía. Yo siempre dije en aquel momento, y lo sigo manteniendo, que el 18 de julio de 1994 a mí me destinieron definitivamente los colores. Lo sigo viendo, pero no con la intensidad con que se los veía antes. Yo toda la vida fui docente, ejercí la docencia y pasé por un colegio y sin darme cuenta, entré al colegio, le conté a la directora lo que me había pasado y le pedí permiso para hablarle a los alumnos, no a los grados inferiores, porque no quería que los más chicos supieran de muerte y de destrucción. Los grados superiores, bueno, me dio un día y así comencé de a poquito, primero en escuelas judías, después anexé escuelas católicas, y eso que había empezado por la memoria, lo hice también porque todos decían, se murieron 85 ahí en la calle Pasteur. Y ese 85 sonaba tan frío como si no abarcara vidas humanas. Y quise humanizar el número 85. Le quise dar rostros, le quise dar sueños, le quise dar la empatía con las nuevas generaciones. Y bueno, me tomé esto como una forma de lucha. Aparte ya había escrito 5 libros. Trabajaba con universidades de Estados Unidos,
los psicólogos y psiquiatras cuando iban a congresos al exterior llevaban mi caso como un caso de resiliencia, pero eso sirvió para que se conocieran mis escritos y que se conociera también la vida de 85 personas. Y así comencé algo que duró 25 años hasta que fue la pandemia. Fui a escuelas muy humildes de distintos lugares del país. Fui a escuelas muy preparadas los últimos años, fui a Montevideo, tuve invitaciones de otros lugares que no alcancé a ir por la pandemia, y bueno, así a las nuevas generaciones los hice poner en el lugar de aquellos que perdieron la vida, que también tenían sueños, entendieron el mensaje. Yo siempre dije que fui a sembrar semillitas de memoria, a lo mejor no todas fructificaron, pero la mayoría sí. Por eso me produce también mucha emoción que las noches previas a los 18 de julio, cuando la juventud hace su acto, cada vez hayan más jóvenes, porque los jóvenes van a ser los que van a seguir nuestra posta. Sofía, y justamente de eso te quiero preguntar, ¿cuál fue la respuesta, si podrías sintetizar, o una anécdota para compartir con nosotros de los estudiantes, de los chicos en todos estos años? Sí, tuve muchas anécdotas. Por suerte, jamás un chico mostró desinterés o jamás un chico me dijo algo feo respecto a esto. Solo una sola vez, que para mí no fue feo, fue algo importante, cuando di una charla para jóvenes de 15 a 17 años, donde pedí que fueran jóvenes judíos y católicos. Se presentó un muchacho con dos más, me dijo: yo soy católico, mis amigos son judíos, hoy le vengo a pedir perdón. Yo le pregunté por qué. Me dice: porque en mi casa me enseñaron que había que odiarlos a ustedes, y hoy veo que son como todos, y bueno, quiero pedirle perdón. Eso lo cuento a raíz de que desperté conciencias en algunos, pero por ejemplo, anécdotas lindas. Yo nunca sembré odios ni en mis escritos ni en mis palabras. No podía usar lo mismo que usaron aquellos que planearon y ejecutaron el atentado a la AMIA. Sofía, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo? Contame cosas de tu vida. Mi vida hoy, sí, sigo escribiendo, sigo trabajando cada aniversario para el acto con los aportes que me piden. Tengo 31 años más encima, ya pasé los 80 años, y bueno, siempre pidiéndole a Dios fuerzas para poder seguir adelante y poder seguir haciendo cosas por la memoria. He trabajado mucho por justicia y sigo trabajando, pero yo creo que la memoria va a ser como venimos hasta ahora, nuestra única forma de justicia. Sofía, la última vez que te di un abrazo grande, me gustó mucho abrazarte y bien fuerte. Muchas gracias. Así que te vuelvo por recordar y por estar siempre. Y te vuelvo a abrazar bien fuerte. Muchas gracias, un beso muy grande. Terrible historia. Bueno. Terrible. Y además, una historia de amor, ¿no? Totalmente, totalmente. En vez de quedarse de brazos cruzados, fue y le plantó una semillita a un montón de niños durante 30 años. Impresionante, la verdad que es una historia impresionante. Yo hablé bastante con ella de su hija Andrea, y bueno, me parece que Sofía es una mujer maravillosa, ¿no? Maravillosa. De esos ángeles que van pasando por la tierra. Dale.